días. Dios me lo bendiga. ¿Cómo han estado? La verdad me siento muy contento en esta mañana al ver que Dios aún sigue utilizando ese barro. Amén. Llevar su palabra, llevarlo a cada hogar, a cada familia. Y le doy gracias al Señor. Cuando Dios da una palabra, hay que creerla. Cuando Dios da una palabra, hay que creerla. Porque se va a cumplir en el tiempo, no en el que tú y yo hemos decidido. Es cuando Dios determine cuál es el tiempo. Como aquel fruto que se está cosechando. Tiene un tiempo de madurarse. No puede madurarse en el tiempo que creemos que debe madurar. Es en el tiempo que Dios ha determinado de que madure. Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida espiritual y así es la palabra de Dios. Cuando Dios siempre ha hablado a través de su palabra promesas, debemos de creerla con el alma, abrazarla y decirle: Señor, yo creo esa palabra, Dios, y yo sé que un día, Dios, si está en tu voluntad, se va a cumplir en mi vida. No hay que desechar, por muy mínima que sea. Debemos de tener fe para recibir esa palabra. Por eso hoy titulé ese mensaje: mi trabajo es creer. El trabajo que a ti y a mí nos corresponde es creer en la palabra que Dios ha dicho que hará sobre mi vida, sobre mi casa, sobre todo lo que en el entorno. Amén. Hemos recibido muchas palabras, muchas promesas de parte de Dios. Quizás unas se hayan cumplido, quizás otras no. Pero si está en el plan de Dios, se va a cumplir en el tiempo que Dios ha determinado que se va a cumplir. Amén. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos tantas hombres y mujeres que creyeron a una palabra, que creyeron y se estuvieron firmes en esa palabra. Amén. Y más de una ocasión Dios sanó por la fe de esas personas. Dios no oró, Dios no le colocó manos, solamente dijo el Señor: al que cree, todo le es posible. ¿Al que qué? Al que cree, todo le es posible. Amén. Dios solamente quiere que creamos. Amén. Que creamos, que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque si no tenemos fe, o si tenemos fe, damos fe de que hay un Dios vivo que intercede por nosotros y que nos ayuda. Amén. Hay un Dios en los cielos que siempre está ahí ayudándonos a avanzar y a crecer. Amén. Entonces vamos a empezar con una palabra en esta mañana. Una palabra que está en Juan. Amén. San Juan 5. Y ahí nos habla del paralítico de Betesda. Amén. Vamos a empezar con eso. Vamos a desarrollar unos temas, algo que vino a mi corazón y quería compartirle. La verdad que cuando escuché otra vez esa palabra de Marco Lloray, que de ahí saqué mi trabajo es creer, me puse a meditar sobre esta palabra. Y el trabajo que a nosotros nos corresponde es en tener fe, en esperar. Porque el que no espera, se desespera. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 5, dice: después de esas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre
había allí un hombre que hacía 38 años estaba ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Ahora, hermanos, es una cena tremenda. Es una cena tremenda porque llevaba 38 años esperando un milagro. Esperando ser sanado, un paralítico. No sé si eran los 38 años esperando, 5 o 10 años. La palabra solamente habla que había un enfermo de 38, ya 38 años, que enfermo, paralítico. Y Jesús, vemos que Jesús no oró por él. Vemos que Jesús no colocó manos. Le preguntó que si quería ser sano. Hay mucha gente que quiere ser sana, pero no busca al médico. Hay mucha gente que quiere ser restaurada, pero no busca las partes idóneas para ser restaurados. Hay gente que va a la brujería, a la hechicería, a muchas cosas para que le quite la enfermedad, un maleficio, bueno. Pero Dios le está preguntando a este hombre, le está diciendo: ¿quiere ser sano? ¿Cuál fue el trabajo de este hombre? Creer que sí podía ser sano. Pero antes de creer le digo: Señor, lo que pasa es que antes de que yo llegue al estanque, otro ya se me mete. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Digo: levanta tu lecho y anda. El trabajo de este hombre fue creer solamente. Y lo que a ti y a mí nos corresponde y lo que nos toca es creer en cada palabra que Dios ha dicho. Vemos cantidad de milagros que Jesucristo hizo. Y le dijo, y antes de leer esa palabra del paralítico, había un hijo antes de eso había el hijo de un noble, que va de Jesús, le dice: Jesús, mi hijo se está muriendo. Y Jesús le dice: ¿me sigues porque ves señales? Mas sin embargo este hombre le dice: Señor, de una palabra, ayúdame con mi hijo que está muriendo. Y vio la insistidera de este hombre. Jesús vio la insistidera de este hombre, que le dijo: hágase conforme a tu voluntad. O sea, si tú tienes fe de que en ese momento cree que ese niño va a vivir, vive. Si tú tienes fe, y dice la palabra del Señor que como era un noble, prácticamente se demoró como un día, o al otro día fue a la casa donde estaba el hijo. Cuando llegó, los criados le dijeron: Señor mío, tu hijo vive. Y entonces él, para rectificar que fuera cierto, le dice: ¿a qué horas fue? Y los discípulos o los sirvientes le dicen: fue ayer a las 7. Y se acordó en ese momento que a las 7 está hablando con Jesús. A las 7 dijo: claro, yo a las 7 estaba con Jesús. O sea, que muchas veces Dios quiere que usted y yo creamos que la salvación, que la salud, que lo que nosotros le estamos pidiendo a Él, la tenemos en nuestras manos, la tenemos cerca. Porque Dios quiere que creamos a cada palabra. Lo que pasa es que Dios está trabajando en nosotros y que tengamos fe. Si es que yo tengo fe, no, Dios trabaja para que nosotros tengamos fe. ¿Se acuerdan que yo les he comentado a ustedes que una vez yo le pedí al fe que me diera más fe? Y yo estaba orando, estaba ayunando, estaba clamando: Señor, dame más fe, dame más fe.
Y hubo algo en mi corazón que me dejó impresionado, vino algo a mi mente, a mi corazón, que me dijo, si la fe que te he dado no la utilizas, ¿para qué me pides más fe? Inmediatamente dejé de orar, estaba orando y me postré a pedirle perdón al Señor. Me postré y dije, Señor, perdóname. Porque dice la palabra de Dios, si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, nuestra fe sería grande. Pero muchas veces le pedimos más fe. Pero Dios dice, ¿para qué me piden más fe si lo que tienen no lo van a utilizar? Utiliza la que tiene y verá que con esa poca fe que tiene, con eso va a hacer grandes cosas. Y de ahí para acá, déjame decirte, hermanos, que nunca más le volví a decir, Señor, dame fe. Sino decirle, Señor, ayúdame, que con la fe que tengo, ayúdame a crecer. ¿Sí me entienden? ¿Para qué tenemos tantas cosas si no las vamos a utilizar? Entonces Dios va tratando con nuestra fe, la va ayudando a que vaya creciendo. Que la fe que tengamos, con eso la utilicemos para que Dios se manifieste a su casa, a su familia. Solamente es creer cada palabra. Pero eso yo le he dicho a ustedes, cuando ustedes escuchen una palabra, quizá la palabra en el momento no sea para ustedes, pero guárdala ahí, téngala ahí, que en algún momento, esa palabra que en algún momento Dios le dio a ustedes, se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Por qué? Por la fe. Amén. Cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando estamos buscando de Dios, venimos nosotros y siempre las oraciones, yo creo que la mayoría de todos, que la gente, nuestra familia se convierta a Cristo. Más que pedir dinero, pedir casa, pedir carro, más que todo eso, le decimos, Señor, así como me llamas a mí, así comienza a llamar a cada uno de mi familia. Esa es la petición, al menos esa es la que yo hago. Pero yo sé que la mayoría de personas que aman al Señor, que buscan al Señor y han visto el amor del Señor, comienzan a orar por sus hijos, comienzan a orar por el esposo, comienzan a orar por la esposa, comienzan a orar por la mamá, comienzan a orar por el papá, aún comienzan a orar por la suegra, que se conviertan a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque vemos la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Vemos el amor de Dios. Amén. Entonces, este hombre llevaba 38 años, paralítico. Y no le tocó que ir a Buga, no le tocó que ir a Cerro Monserrate o a las Lajas a pedir una penitencia, no. Solamente el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, claro que sí. Esa papaya no la vuelvo a ver. Si no digo que sí, esta papaya no la vuelvo a ver. Inmediatamente, este hombre se paró. Y usted se imagina la bullaranga o la gente que conocía a este señor. 38 años postrados y un momento a otro parados de la nada. Porque muchas veces el poder está en nosotros. Dios nos ayuda. Usted ha dicho, hay un dicho, ¿no?, que dice que ayúdate, que yo te ayudaré, que no está en la Biblia. Pero algo se asemeja o algo se asimila a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, Dios hace una parte, pero Él quiere que nosotros hagamos la otra. Amén. ¿Usted se imagina a Dios haciéndonos todo? Hermano, nos volvemos mal hijos. Cuando nuestros hijos comienzan a crecer, les damos todo. Y no dejamos que ellos no hagan nada, hermano, los malacostumbramos. Porque llegan a una edad grande donde ya todo lo quieren. Y déjame decirte que no. Hermano, Dios nos puede dar todo, sin nada de hacer nada. Pero Él sabe que si nos da eso, nos malacostumbra. Amén. Dios quiere que haya un esfuerzo en nosotros, que haya una lucha, que haya esa motivación de ir creciendo. Y Dios nos ayuda a la medida que nosotros conozcamos a Dios, Él nos ayuda. Amén. Por eso a través de la palabra habla del perezoso.
habla del perezoso, el que no trabaja y quiere que le llegue todo a su casa. Dios dice, no, el que trabaja tiene derecho ¿a qué? A comer. ¿Palabras de quién? Del Señor. ¿Sí me entiende? Porque Dios quiere que trabajemos. Y el trabajo de nosotros en cuestión espiritual, en cuestión de fe, es trabajar en la fe. Es trabajar en eso. ¿Sí? Entonces dice, miren lo que dice esta canción, dice, cuando Dios da una palabra, debes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita a humanas circunstancias, que si Él dijo que lo hará, así será. Si Dios dijo yo lo voy a hacer, hermano, déjeme decirte que Dios lo va a hacer. Usted tiene que tener fe y decir, Señor, yo espero esa palabra. Muchos años oraron por mí. Y cada vez que oraban por mí, ellos veían que mi rebeldía iba creciendo. Pero Dios estaba trabajando en mí. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo no podemos ver, pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y muchas veces decimos, Señor, proviene, yo más oro, más ayuno, más hago eso, Señor. No veo a mi esposo, no veo a mi esposa, no veo a mis hijos. Los veo cada vez más rebeldes, pero Dios dice, yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando en ellos. Es que nosotros pensamos que Dios no trabaja porque es que nosotros no vemos con nuestros ojos carnales, vemos lo espiritual. Resulta que Dios está haciendo algo en ellos espiritualmente. Señor, es que yo no veo ningún cambio. No, hemos de esperar. Si Dios dijo que lo harás, así va a ser. Hay que creer a la palabra, hay que aferrarla, abrazarla. Nuestro trabajo es que creer solamente. Dios no le está diciendo es que ustedes tienen que andar de rodillas 3 cuadras para yo hacer el milagro. No. O tienen que golpearse varias veces la espalda con un látigo y con chuzos para ver el sacrificio que ustedes están haciendo. Decirle, Señor, lo estoy haciendo. No. Dios lo hace porque Él quiere. Porque tiene misericordia. Lo que tú y yo, Dios nos da por la misericordia de Él, no por lo que merezcamos. Nosotros no merecemos el amor de Dios, pero eso, Él es el amor. Amén. Amor. Hay una mujer con flujo de sangre, 12 años. 12 años es una mujer con flujo de sangre. Ustedes las mujeres van a entender. Hay mujeres que duran 8 días con flujo de sangre. Es un calvario para ellas. He escuchado a mujeres 30 días, con flujo de sangre. Y no saben qué hacer. Ahora eso se imagina 12 años una mujer con flujo de sangre. Y cuando esa mujer escuchó de Jesús, inmediatamente no lo pensó muchas veces. Dice la palabra de Dios que esa era una mujer que tenía mucho dinero y todo se lo gastó en médicos y ninguno de ellos la sanó. Pero dice la palabra que esa mujer cuando creyó, ¿cuándo qué? Cuando creyó. Porque ella dice en su corazón, dice, aunque sea si tocara el borde de su manto, seré sana. Ella creyó antes del milagro. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo creamos antes de que venga el milagro. Creer que Dios lo hará. Y decirle, Señor, si está en tu voluntad, se va a hacer. Déjeme decirte, porque hay milagros, hay cosas que le hemos pedido al Señor que nunca se van a cumplir. Hay veces le hemos dicho tantas cosas al Señor que quizás Dios diga, no, eso no se lo voy a cumplir. No está en mi lista. Pero la mayoría se pueden cumplir. No, porque yo no voy a dejar de buscar a Dios porque lo que le prometí no me lo dio. No, porque es que Dios, muchas veces lo amenazamos. Amenazamos al Señor.
Señor, si tú no me haces lo que yo te he dicho, Señor, la promesa que te dije, Señor, si no, yo no vuelvo a la iglesia. No, yo no vuelvo a buscarte, Señor. Y hemos amenazado al Señor, dándole horas, Señor, para tal día. ¿Por qué lo digo? Porque ya he escuchado testimonios que le han colocado fecha y hora al Señor para que ese milagro se cumpla, y si no, lo dejan. Dice la palabra de Dios que esta mujer pensó en su mente, dijo, aunque sea tocar el borde de su manto, seré sana. Lo hizo con fe. Ella se fue ante Jesús, tocó su manto, pero antes de ir ya llevaba fe, ya llevaba la certeza, la convicción de que Dios lo iba a hacer. Y eso es lo que usted y yo debemos ¿de qué? De tener en nuestro corazón, que se va a cumplir. Si no se cumple muchas veces, es porque Dios sabe que no era lo bueno para nosotros. Y vuelvo y digo, cuando un hijo a uno le pide una moto de 12, 13 años, papi, regáleme una moto. Y usted sabe que ese hijo es el loquiño, el loco, que coge una cicla y, por dicho, ahora una moto. Y usted dice, no, yo no le puedo regalar, si la me mata el muchacho, y la regalo, al otro día me toca que vender la moto para enterrarlo. Entonces muchas veces no lo hacemos porque no es debido, porque no es el tiempo, no estamos con la madurez. Entonces el hijo, no, papi, usted no es mi papá porque usted no me dio lo que yo le prometí. Entonces, no, usted no es mi papá. No, porque tú sabes que si yo le negamos a él es porque sabe que eso le va a traer consecuencias. Y quizás muchas de las veces, cuando le hemos pedido al Señor, no se cumplan. Pero déjeme decirte que cuando Dios habla, Dios cumple. Una cosa es las promesas que yo le decimos al Señor, y otra cosa las promesas que Dios tiene para nosotros. Porque quizás lo que yo le diga al Señor quizás no se cumpla, pero lo que diga el Señor hacia nosotros se va a cumplir, porque se cumple. ¿Sí me entiende? Le decimos, Señor, mire eso, mire lo otro, quizás no se cumpla. Quizás sí, pero lo que viene de parte del Señor se cumple porque se cumple. Amén. Entonces hay muchas historias. Y me acuerdo que cuando Dios le dice a Josué, es algo loco, es algo loco. Le dice a Josué que ande por Jericó, le dé 7 vueltas. Y que cuando le dé eso, a lo último griten y se van a caer las murallas, se van a caer los muros. Hermano, yo no sé si Josué le dijo, no, Señor, venga, no te entiendo. Explíqueme más después porque no te entiendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo no creo que Josué le haya dicho eso. Josué, mire, que dé 6 vueltas, 7 vueltas, y a la última da 7 vueltas, y cuando dé la última grita y los muros caen. ¿En serio, Señor? Yo no creo. No, Josué no le dijo eso. Cuando el Señor habla con Josué, Josué transmite, le dice al pueblo lo que van a hacer, y el pueblo inmediatamente va y le dan las vueltas que tienen que darle. Y a la última vuelta gritaron y los muros se vinieron abajo. ¿Usted qué cree? Los muros se vinieron por los gritos, o porque andaron 10, 12 veces, 7 veces, 14 veces, 5 veces, andaron alrededor, entonces hicieron un hueco, y entonces porque se hicieron el hueco se vinieron los muros abajo. No, por la fe de ellos. Hay que tener fe para hacer las cosas. Si usted y yo no tenemos fe para hacer las cosas, no las hagamos. Pero si usted y yo le ponemos el alma y el corazón de decirle, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Josué. Eso fue
una de las conquistas más tremendas. ¿Cómo es posible que unos hombres dando vueltas y al último gritar y se vengan los muros? Y eso hizo eco en todo el mundo, en todo el territorio hizo. Yo no, es tremendo lo que Dios hizo. Es que Josué, no, ellos no dieron Josué, ellos dieron Dios, lo que está haciendo Dios. Porque ¿quién hace eso? Dios. Cuando le determinan a alguien un cáncer terminal que va a durar días, meses, y un momento a otro, cuando ese cáncer desaparece y no hay cáncer por ningún lado, no, es que yo me hice un tratamiento, me tomé 3 limones y hojas alcacellas y se me deshizo el tumor, el cáncer. No, esas cosas las hace Dios solamente. Personas que han tenido tumor en la cabeza, en diferentes partes del cuerpo, y Dios ha traído sanidad sobre ellos. Cuando van al médico, ¿y qué te hiciste? No, yo no me hice nada, pues Dios me sanó. Dios ni que 8 cuartos. Hay gente que le dice, no, ¿cómo así que Dios? Claro que Dios. ¿Por qué? Porque no hay un acercamiento a Dios. No conocen quién es Dios. Solamente lo tienen de labios. Amén. Y dice la palabra de Dios que eso fue un eco, eso donde iba el pueblo de Israel y Josué hablaban y le tenían temor por causa de Dios. Cuando hay fe, como dice la palabra, movemos montañas. Amén. Por eso usted y yo no podemos dejar de creer, no podemos dejar de tener fe, no podemos, porque la fe es la que nos activa. La fe es la que Dios hace que Dios haga los milagros en nosotros, la fe. Clama a mí y yo te responderé. Sí, porque el aseador del que trabajo, él está joven, ¿no? Tiene como 5 años y una niña tenía. Y él se retiró de allá porque como él es de Tesla, entonces sí, es muy entregado. Yo creo que no tenga tiempo para congregarse. Sí. La esposa lo dejó. Una muchacha joven, muy bonita. Y yo me la encontraba en los bailaderos. Llegué a decirle a él, yo le dije, Fran, yo vi a tu mujer anoche en el bailadero y estaba pan y guay, yo decía, y Fran es una persona pintosa, es un muchacho bien pinta. Y dije, una mujer ahora va a tirar a salir de la iglesia, va a tirar cosas al abandono. No, él siguió ahí con su niña, partía con su niña, con la iglesia, el trabajo, pidiéndole a Dios. Tenía para comprar una vaca por arriba de ella, la vendió para hacer la iglesia, para aportar. Y todo eso, y mire que duró un tiempo y él ya volvió otra vez con él. Exactamente, vea, mire que esos... Y se entregó a la iglesia a ella y ahí están, ya tuvieron otra niña. Esos son testimonios de que la gente no lo va a entender. Cuando sí yo escuchamos esos testimonios, la gente no lo va a creer. Por eso dice, hay un refrán que dice que el que no espera, se desespera. Cuando tú y yo no vemos la respuesta, el ser humano trata de alejarse, de abordar. ¿Sí me entiende? Pero cuando sí y yo creemos a la palabra, como este hombre que creyó a la palabra, permaneció a pesar de que todo se le viniera encima, a pesar de que su hogar se desmoronara, pero él no dejó de creer esa palabra. Por eso, usted y yo no podemos dejar así no veamos nada, hay que permanecer. Y eso, con lo que usted me dice, me viene a la mente cuando el profeta Elías le dijo a su siervo que mirara, porque estaban clamando por lluvia. Y la primera vez que subió, el siervo le dijo, yo no veo nada. Yo no, suba 7 veces. Mire, que y resulta que a la medida que iba viendo que la lluvia venía, la bendición venía. Entonces se imagina que el siervo le hubiera dicho al profeta, no viene nada, bueno, no, vengamos mañana. No, esperemos.
que si Dios dijo que iba a mandar la lluvia, voy a esperar que la lluvia venga. Pero muchas veces no vemos nada y no. Muchas veces venimos a la iglesia y como no hay nada, no volvemos. Déjeme decirte que es que si nosotros no venimos a la iglesia por un milagro, nos hemos desenfocado completamente porque pensamos que venimos a la iglesia por un milagro. No, nosotros no podemos venir por un milagro. Nosotros venimos, ¿por qué venimos nosotros? A buscar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra motivación no sea un milagro, que nuestra motivación sea Él. Pues cuando nos acercamos a Él, sea por amor, no por interés. Perdón, es como cuando una mujer se une a un hombre por interés o viceversa. No. Tenemos que buscar al Señor porque hay amor, no por interés. Pero desafortunadamente es así. Mire que mucha gente tienen a Dios por temporadas, como temporadas de lluvia o temporadas de calor. Van tantos días, tantos meses y después no vuelven. Porque buscamos a Dios con una motivación diferente. No es que yo voy a buscar de Dios para que el Señor me cambie, para que el Señor, es que le estoy pidiendo una casa o le estoy pidiendo un buen empleo y entonces voy a ir a buscar al Señor para que el Señor me ayude con eso. Es que el Señor, voy a buscar al Señor porque mi relación con mi esposa, mis hijos es mala, te voy a buscar. No, esa no debe ser nuestra motivación. Claro que lo puede hacer cuando nosotros estemos buscándolo, pero esa no debe ser nuestra motivación. Pero muchas veces nosotros buscamos al Señor, o Dios permite esas circunstancias para podernos acercar hacia Él. Porque muchas veces las personas cuando están bien, todo bien, no buscan al Señor. Pero Dios muchas veces permite esa escena para que nosotros busquemos al Señor. Amén. Pero esa no es la motivación de buscar al Señor para que me haga un milagro. No. Te lo digo personalmente, no creo. No creo. Y miren lo que dice miren lo que dice a través dice, mi trabajo es creer y caminar bajo la fe y en el Dios hacerlo. Miren, mi trabajo es creer y caminar bajo la fe y el de Dios hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, aunque los tiempos no presten, con todo eso Él lo hará. Amén. Señor, ¿por qué yo te pido tantas cosas, Señor, ahorita con esa pandemia? Hermano, déjeme decirte que a Dios no nos limita nada, ni la pandemia, nada de esto. Si Dios lo hace, lo hará. Amén. No, Señor, no creo que, Señor, ahorita yo creo que con este tiempo no. A Dios, Él hace por encima de pandemia, sin pandemia, con lluvia o sin lluvia, Él hace lo que tiene que hacer. Amén. Mire, mi trabajo es creer. Eso es lo que usted y yo debemos de pedir, Señor, que nos ayude a trabajar en ese tema, a trabajar en la fe, en creer, permanecer. Amén. Pero déjeme, como le venía diciendo, eso es un proceso. Eso va a ser un proceso y Dios, cada día que nosotros Dios nos vaya fortaleciendo, vamos a que nuestra fe madure. Es como los niños, cuando van creciendo, tienen sus etapas. Así es nuestra vida espiritual. No pretendamos que una persona que conozca al Señor ya tenga fe completamente. No, es un proceso. Cuando comience a conocer de Dios, va a ser un proceso. Amén. Entonces, el ánimo de hoy, hermanos, es que caminemos con la fe, que trabajemos y decirle, Señor, tú ya todo lo has dispuesto, Señor, solamente me corresponde a mí creer que ya está hecho. Como Tomás, que le dieron a Tomás, le dijeron que Jesucristo había resucitado.
Y resulta que Jesucristo ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero Tomás no creyó. Y dijo, no, yo necesito creer solamente cuando lo vea. Y meter su mano en su costado. Y verle sus huecos donde lo clavaron. Y Jesús se le acercó y dice, Tomás, aquí estoy. Pero sí parafraseando un poco. Le dice, Tomás, aquí estoy. Le dije a ustedes que después de mi muerte les anuncié muchas veces de mi muerte y que al tercer día iba a resucitar. Acá estoy. Si tú no crees, mete mi mano en mi costado, así como lo dijiste. Y dice la palabra de Dios que Tomás creyó. Y Jesucristo le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Y cuando sí yo no vemos nada y creemos al Señor, Dios dice bienaventurados, porque han creído a mi palabra. No esperemos ver para creer y decirle, Señor, ya ahora sí creo. Dígale, no, Señor, aunque no vea la lluvia, aunque no haya quizás en mi nevera, Dios, quizás que cuando la abra haya una fuente, Señor, solamente agua y luz. Pero aún así, Señor, creo en ti, creo en tu palabra. Y déjeme decirte que Dios dice, bienaventurados los que creen. Bienaventurados porque creen aún en el medio de las circunstancias, aún en medio de la derrota. Hay que creer. Hemos perdido muchas batallas, pero no la guerra. Hemos perdido muchas cosas, muchas batallas, pero Dios siempre reserva el mejor vino para lo último. Y Dios está reservando el mejor vino para nuestras vidas, aquellos que hemos creído a su palabra, aquellos que nos hemos enfocado y decirle, Señor, mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Amén. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana. Vamos a colocarnos de pie y decirle, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y porque para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Vamos a escuchar esta canción de Marco Yaroide. Espero que sea de bendición, amén. En el nombre de Jesús. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el Dios será hacerlo, que te tiene todo el poder. Así es. Porque Él no improvisa, que siempre tiene un plan, aunque los tiempos no se presten, con todo eso Él va. Vamos, dígale al Señor. Mi trabajo es creer y abrazar
Así es.